Hola, muy buenas, un saludo. Nos encontramos aquí en Epoch Time, España, con un invitado muy especial, una persona a la que muchos hispanos del mundo admiran y que creo que no requiere de mucha presentación cuando digamos no es su nombre. Así que nada, bienvenido a Epoch Time, Marcelo Gullo. Muchísimas gracias por esta invitación. Le pido a todos disculpas porque estoy afónico. Ayer en Barcelona trataron de boicotear la presentación de mi libro, Lepanto, cuando España salvó a Europa. La trataron de boicotear un grupo de imberbes. Y claro, golpeaban las puertas, gritaban, y eso hizo que yo tuviese que elevar mucho la voz para poder dar la conferencia, la presentación del libro. Y hoy amanecí prácticamente sin voz, por eso le pido un poco de disculpas, ¿eh? Marcelo, tú te has convertido, no sé si lo pretendiste, yo creo que no, que lo hiciste desde el corazón, en un referente para todos los hispanos que reniegan, ¿no?, de la leyenda negra. A esta altura del cuento, ¿pesa esa responsabilidad? Bueno, claro que pesa, porque uno al principio no se da cuenta del todo de lo que está haciendo, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, uno se va dando cuenta de que hay un montón de gente que eh, empieza a uno a seguirlo, y entonces claro que es una responsabilidad, por supuesto. Eh, Guyo, hablando un poco de tu libro, em, ¿Occidente tiene un problema con el Islam político? Bueno, el principal problema de Occidente es con Occidente mismo. ¿Por qué digo que el principal problema de Occidente es con Occidente mismo? Porque en el origen de todas las culturas, en el origen de las civilizaciones, en el origen del poder de todas las naciones, siempre hay una fe fundante. Esa fe es la que establece un conjunto de valores, la que crea una cultura, la que forma un etos cultural, la que permite la objetividad de los valores. Cuando esa fe fundante comienza a disgregarse, es como si comenzase a disgregarse los cimientos de un palacio o de una casa. Pueden estar muy lindas las ventanas, las puertas, el techo, las paredes recién pintadas, pero si hay un problema de cimiento, la casa se va a caer. Y Occidente ha abandonado su fe fundante. Su fe fundante, le gusta a quien no le guste, fue el cristianismo. El cristianismo es la fe fundante de Occidente y Occidente la ha abandonado, y por lo tanto ese edificio comienza a desmoronarse, porque cuando una civilización abandona su fe fundante, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la idea de trascendencia. Al perderse la idea de trascendencia, la gente dice, bueno, si esta vida es lo único que hay, importante es solo vivir el momento, y por lo tanto ya empieza a desinteresarse de tener hijos. Al principio tiene tres, después dos, después uno, y después nada, después un gato y un perro. Y esas sociedades comienzan a tener una pirámide funeraria, es decir, comienzan a morir mucho más de lo que nacen. Cuando una sociedad tiene una pirámide funeraria, ella misma atrae a un proletariado exterior joven que llega para ocupar los puestos de trabajo, porque son muchos más los que mueren que los que nacen. Y entonces, ¿qué pasa? Si ese proletariado exterior tiene una cosmovisión distinta del mundo, de la sociedad acogida, si ese proletariado exterior tiene una cosmovisión antagónica a la sociedad acogida y sigue teniendo su vida trascendencia y por lo tanto procrea, llega un momento en que el proletariado exterior, que tiene una idea antagónica con la sociedad acogida, es mayoría. Y cuando es mayoría, es lógico y natural que intente imponer su forma de ver el mundo, que es antagónica con la sociedad acogida. Ese proletariado exterior que llega a una Europa envejecida, a un Occidente envejecido, es fundamentalmente un proletariado exterior de cultura islámica, antagónica con la sociedad acogida, eso es evidente. Entonces,
es la sociedad acogida, ha sido Occidente, envejecido, que ha perdido su fe fundante y que por lo tanto ha abandonado la idea de trascendencia y por lo tanto ha dejado de tener hijos, de procrear, la que ha creado el problema. Occidente mismo se lo ha buscado. Occidente se ha buscado el problema está. Entonces ahora el problema existe. El problema es que hay un proletariado exterior que llega a una Europa envejecida, que más bien parece una enferma, y ese proletariado exterior, en el caso de España, camina por las calles de Sevilla, de Granada, de Córdoba, y dice, estas ciudades, le dice a sus hijos en su idioma, estas ciudades fueron nuestras y serán nuestras. Y entonces, cuando ese hijo crezca y tenga nietos, será el momento en que ese proletariado exterior sea casi mayoritario en comparación a la sociedad acogida. ¿Y qué harán? Bueno, nada, harán lo que ellos piensan que deben hacer. Si ellos piensan que esas ciudades fueron de ellos y volverán a ser nuestras, cuando sean mayoría, harán eso. ¿Está? Esto no es una cuestión ideológica, esto es una cuestión de pura lógica política. Son las leyes de la historia. Pero Occidente se ha creado su propio problema y se lo ha creado por haber abandonado su fe fundante. Cuyo, ayer lo viviste en Barcelona y esta es una pregunta que yo siempre le hago a muchos españoles y tú también, aunque hayas nacido en Argentina, eres español, eres hispano. ¿Qué le pasa a algunos españoles con ser españoles? Bueno, ¿qué le pasa? Eh, Está dentro de lo que veníamos explicando de Occidente. Un Occidente enfermo que ha abandonado su fe fundante, la cultura que le dio origen. Está enfermo ese Occidente de endofobia y España está enferma de endofobia. ¿Qué es la endofobia? Una enfermedad que hace que uno odie sus propias raíces, su cultura, su lengua, su religión, sus costumbres. La odia. Esa es una enfermedad. Entonces, España y Occidente están enfermos de endofobia. Odian odian sus raíces, su cultura, su lengua, su religión. Y entonces, en el caso español, el pueblo, una parte de ese pueblo español enfermo de endofobia, sobre todo la clase política, intelectuales, periodistas, estudiantes universitarios, han creído la historia de España contada por los enemigos de España, que es lo que yo denomino la leyenda negra, la falsa historia de España en América. Y esos enfermos de endofobia que odian la propia cultura a la cual se pertenece. Y atención, uno puede no tener fe, porque la fe depende de Dios, pero no puede odiar su propia cultura, porque uno vive dentro de un etos cultural, la cultura que fue de sus padres, de su abuelo, de su bisabuelo, de su tatarabuelo. Pero esto enfermo de endofobia, ayer, cuando yo fui a presentar mi libro Lepanto a la Facultad de Derecho, y fíjense lo que digo, una facultad de Derecho, es decir, la facultad donde se enseña a respetar las normas, las leyes, donde se estudian las leyes. Esto enfermo de endofobia, porque yo iba a presentar un libro. ¿Un libro qué es? Un libro es algo insignificante. No, voy a presentar un libro, Lepanto cuando España salvó a Europa, para reivindicar la historia de España, claro, obvio, para reivindicar la historia de España, pero ellos que odian la historia de España, que odian todo lo que España hizo en el mundo y en la historia, porque están enfermos de endofobia, entonces trataron de impedir la conferencia que yo iba a dar. A mí me hicieron morir de risa, porque yo nací en la vida política luchando contra la dictadura militar en Argentina, eh, y asistí cuando era muy jovencito a la primera manifestación contra la dictadura militar en el año 1982, cuando ahí te lanzaban los perros. Y entonces, si no le tuve miedo en esa época a los hombres de la dictadura militar que hacían desaparecer personas argentinas, menos le iba a tener miedo a estos imberbes, está, que los corro con el zapato. No necesito ni siquiera levantar una silla, la corro con el zapato. Pero estos pobres muchachos no tienen la culpa. Estos pobres muchachos, estos imberbes, no tienen la culpa. Y a ellos se le ha inculcado el virus de la endofobia.
Y sobre todo ese virus de la endofobia en estas facultades es muy importante en los sectores de izquierda, una izquierda cipaya, apátrida, porque podría haber una izquierda patriótica. Pero a estos muchachos de la izquierda se le ha inculculado, no tienen la culpa, son jovencitos, no saben nada, se le ha inoculado el virus de la endofobia. Y si ese virus no es detenido, por supuesto, la nación enferma de endofobia, porque se le ha introducido ese virus a su juventud, esa nación se muere. Esa nación se muere. Eso es lo que le pasa a los españoles. Se le ha introducido a los españoles el virus de la endofobia, que viene junto con la misma jeringa, con el virus de la leyenda negra, la falsa historia de España. Y entonces, claro, ¿cuál es la solución? Bueno, como toda enfermedad, ¿no? Hay que luchar contra ese virus. Y el antídoto para luchar contra ese virus es, ¿no es cierto?, el restablecimiento de la verdad histórica. Yo por eso he escrito 3 libros, ¿no?, sobre la leyenda negra. Madre Patria, lo publiqué en el 2021, Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé la Casa, separatismo catalán. Después publiqué Nada por lo que pedí perdón, y después publiqué Lo que América le debe a España. Y ahora este libro, Lepanto, que también tiene que ver con la leyenda negra y con la falsa historia de España, porque para estos negros legendarios, para estos enfermos de endofobia, España siempre hizo todo mal en la historia, y si hizo algo bien como ganar una batalla, no tiene importancia, fue una batalla inútil. Por eso, ¿no es cierto?, yo también me centré sobre Lepanto, sobre la batalla de Lepanto, que se libró, se entiende, el 7 de octubre de 1571 en aguas que hoy son aguas griegas. Bullo, vamos a hablar de un par de personajes históricos que son Luis de Unzuaga y Bernardo de Galvez. Como tú debes saber, estas dos personas fueron fundamentales en la liberación de las 13 colonias, de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Es cierto que Estados Unidos ha tenido algunos gestos, especialmente con Bernardo de Galvez. Hay muchas ciudades que se llaman Galveston por él. E incluso hay un cuadro de él en el Congreso, en el Senado, no recuerdo bien. Em, Desde luego España fue fundamental en el surgimiento de los Estados Unidos. ¿Crees que se debería hacer un trabajo dentro de los Estados Unidos para que el norteamericano común conozca esa huella tan fundamental y ese apoyo que incluso el Reino de España le dio, ¿no?, a Washington, a todos los fundadores? Claro que sí. Lo que pasa es que la verdad histórica es que esas 13 colonias convertidas en Estado independiente le pagaron a España muy mal la ayuda recibida, ¿no? Le clavaron a España una puñalada, porque las 13 colonias se van a expandir sobre un territorio que era hispano, que pertenecía a España y después a México, y le van a robar a México el 60% de su territorio, el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, tratado que se firma estando las tropas norteamericanas ocupando la Ciudad de México, con lo cual es absolutamente ilegal. Y le roban 2.700.000 kilómetros cuadrados a la hispanidad. Y no le roban arena, le roban California, Texas, Nevada, Colorado. California, que convirtió a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo, y Texas, que en 1910 lo convierte en el principal productor de oro negro del mundo. Y después fue mucho peor, porque después inventaron la guerra de Cuba, dijeron que los españoles habían hecho explotar un barco que era el Maine, absolutamente falso, los españoles no tenían nada que ver, para arrebatarle Cuba, Filipinas y Puerto Rico a España. Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que no eran colonia, eran provincia. Entonces, realmente los estadounidenses deberían pedir perdón por lo que hicieron, porque a aquella nación a los cuales le debe la independencia, porque la verdad que no se estudia en Estados Unidos, es que la ayuda francesa fue insignificante. La gran ayuda a los Estados Unidos fue española. Sin la ayuda española, sin la ayuda de ese héroe que fue Bernardo de Galvez, Estados Unidos no hubiese nunca derrotado a los ingleses. Pero ellos pagaron esta ayuda de Bernardo de Galvez, esta ayuda del pueblo español y del pueblo mexicano, porque las tropas de Galvez eran fundamentalmente mexicanas, lo pagaron con una traición, ¿no?, con una puñalada por la espalda.
¿Tenemos solución los hispanos, Julio? Bueno, no solo tenemos solución, sino que somos el futuro de la humanidad. Somos el futuro de la humanidad porque tenemos razón, porque podemos crear un sistema político y un sistema económico y una forma de ver y de sentir la vida y el mundo mucho mejor de lo que han creado los anglosajones, muchísimo mejor, donde hay una armonía entre el yo y el nosotros, entre lo material y lo espiritual, entre uno y la comunidad, donde se valora la familia, donde se valora las amistades, donde se valora el bien común, donde no se rige solo por el principio de utilidad, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente la hispanidad es el futuro. La hispanidad es el futuro. Un último mensaje para los hispanos del mundo y para los españoles, Julio. Bueno, nosotros no podremos ser nada, nada, hasta que los españoles entiendan que los hispanoamericanos son ellos en América y hasta que los hispanoamericanos no entiendan que los españoles peninsulares son ellos en Europa. Cuando derrotemos a la leyenda negra que nos ha separado y dividido, que nos ha hecho creer que somos distintos, entonces recién cuando la derrotemos, podremos ser algo en el mundo, porque nuestra gran misión en el mundo es ser lo que fuimos, es decir, nosotros somos un solo pueblo en esencia, en sustancia. Por ejemplo, si hay una mesa negra, ¿no? Hay mesas amarillas, ¿no? Mesas blancas, mesas cuadradas, mesas redondas, mesas triangulares, con 4 patas, con 5 de distintos colores. Y sin embargo, todos son mesas. ¿Y por qué? Si una es negra, y si la otra es amarilla, y si la otra es blanca, ¿por qué son mesas? Porque hay algo que las hace ser mesa. Ese algo que nos hace hacer nosotros lo que somos es la hispanidad. Y hay hispanos negros, hispanos blancos, hispanos mestizos, hispanos amarillos. Todos somos hispanos. A pesar del color de la piel, a pesar se entiende de la forma de los ojos distinta, a pesar se entiende de todo. ¿Por qué? Porque hay algo que nos hace ser lo que debemos ser, que es nuestra sustancia hispánica. Cuando nosotros entendamos esto, cuando entendamos, y sobre todo cuando lo entiendan los españoles que no lo entienden, que no hay un hispanoamericano negro, indio o amarillo, mestizo, blanco, extranjero en tierra de Isabel y de Fernando, entonces habremos abierto las puertas de nuestra grandeza. Habremos abierto las puertas de nuestra grandeza. Mientras tanto, mientras que no derrotemos esa leyenda negra que nos hace creer distintos, las puertas de la grandeza estarán cerradas para nosotros. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ti por esta magnífica entrevista. Queridos amigos de Epoch Time en España, este ha sido nuestro querido y nuestro admirado Marcelo Gullo. Esperamos que esta no sea la última entrevista, que podamos repetir otras en otra ocasión más tranquila. Y nada, te mando un saludo y que tengas un buen viaje de regreso a esa patria hispana que se llama Argentina. Muchas gracias y disculpa por la voz. ¿Eh? Muchas gracias. Habrá otra entrevista sin ninguna duda. Muchas gracias.